Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la segunda parte de mi top 37 de Eurovisión 2024. Si no habéis visto la primera parte, en la primera parte se encuentran las canciones del puesto 37 al 21. Este año he dividido mi top en dos partes ya que no he podido subir todas las reacciones y por lo tanto en las canciones que no he podido subir reacción me he extendido bastante para hacer un análisis sobre la canción para que veáis lo que opino. Si no habéis visto la primera parte, hago un resumen rápido. ¿En qué me baso para hacer este top? Porque no es un top basado en mi gusto personal, sino en análisis musical. Entonces, me baso en los criterios de los jurados, la capacidad vocal, es decir, el rango vocal y las distintas técnicas vocales que muestra el cantante en esa canción o en el directo, la originalidad y la composición de la canción, que este es un criterio más subjetivo y lo que valoro y lo que creo que valoran los jurados en este criterio es básicamente la producción musical, si la canción está producida como un hit, si han fusionado distintos instrumentos de distintos géneros musicales, es decir, el número de géneros musicales distintos y de influencias musicales que tiene la canción, porque simplemente una canción sea de un género musical que no sea mainstream, no creo que puntúen por ello. Solo hay que ver los resultados de los jurados de otros años para saber que realmente no puntúan mejor las canciones que son diferentes por el género musical. Realmente se tiene en cuenta si es un hit, si es una ganadora, la producción musical, etc. Y en los países que tengan la calidad de la puesta en escena, es decir, los países que sabemos que van a llevar la misma puesta en escena. Y la impresión general y la calidad de la puesta en escena todavía no se puede puntuar en todos los países. Y por último, también tengo en cuenta la emoción que te transmite cada canción o cada actuación, porque al final el televoto vota en base a emociones. Si es una actuación que la ha hecho feliz, que la ha entretenido, si es una actuación emocional, porque yo siempre digo que muchas veces la emoción va por encima de la performance. Entonces también tengo en cuenta qué tipo de emoción, si es más fuerte que otra y por lo tanto si el televoto puede votar más por esa emoción. Y a través de esas emociones intento intuir a qué canción o actuación puede votar más el televoto. Y dicho esto, vamos con mi top 20 de Eurovisión 2024. ¡Let's go! En el número 20 dejo a Portugal, Yolanda con la canción Grito. Portugal nos trae una propuesta muy artística y arriesgada. Esta canción comienza con un inicio a capela muy magnético donde Yolanda muestra un gran control de voz y una afinación impecable. Es un inicio muy arriesgado y muy efectivo. Después del inicio a capela, poco a poco suena una guitarra muy triste. Y también se van incluyendo los bailarines con un baile conceptual, le van tocando la cara, entonces se entiende como que esos bailarines son sus miedos. Y después, a medida que va avanzando la canción, el instrumental va creciendo, es instrumental triste con la guitarra y van apareciendo violines con un toque muy dramático y un toque electrónico que no solo moderniza la canción, también intensifica el drama y sobre todo con los golpes de la percusión. Hay mucho golpe de violín, de percusión y de sonido electrónico que lo que provoca es drama. ¿Y por qué? Porque es una canción que habla del crecimiento personal, de seguir tus deseos y tus objetivos, al final del crecimiento personal y de la lucha interior. Entonces, lo que están simbolizando esos bailarines cuando la tocan, cuando bailan de forma conceptual, que es algo muy interesante, ya que ella está muy quieta y en mi opinión ella no transmite nada. Entonces todo ese golpe de instrumental con los violines y la percusión se pierden. Entonces está muy bien que estén los bailarines marcando esos golpes de música, bailando, incluso a veces ella se mete en ese baile para hacerlo más entretenido, ya que ella vocalmente es muy perfecta, pero siento que no transmite emoción. En definitiva, es una canción para demostrar quién quiere ser. Entonces, para incrementar ese mensaje y sobre todo para hacer la actuación emotiva y evitar que pueda aburrir, me gusta mucho que hayan elegido la ropa blanca tanto ella como los bailarines porque es una ropa neutra y pueden poner focos de colores a la vez que están sonando los golpes de percusión, los violines y el sonido electrónico para incrementar el drama. Por ejemplo, entran los tambores, unos focos blancos que se proyectan en los bailarines y ya los bailarines se ven de color rojo y ella de blanco. Luego, por ejemplo, de color morado, colores que intensifiquen el dolor y el drama. Incluso podría ir cada bailarín vestido de un color para intentar representar un miedo.
y así se entendería más ese mensaje de lucha interior. En definitiva, tenemos una balada que a priori es emocional, pero a mí me parece que ella no transmite. Tiene un directo impecable, una voz súper controlada. Y el agudo te pone los pelos de punta, pero te podría emocionar si en ese agudo te cambian el color. Lo que hacía Angie, los bailarines, los miedos la abrazan, que ocurra algo y ahí te emociona. Tiene que buscar la emoción sí o sí, porque si no te puede aburrir y al final esa gran voz y el baile conceptual no te transmiten nada. Por nivel de la actuación y de la canción debería llegar a la final. Yo la tengo como clasificada, porque además la posición de la que actúa en la semifinal le favorece, pero tengo miedo en que la actuación pueda aburrir, porque además no es muy pegadiza, no tiene tampoco un estribillo marcado. Entonces, por ello, la emoción es fundamental. Es cierto que destaca más la actuación quizás que la actuación de Eslovenia, pero no es tan pegadiza como la de Serbia, porque al final en esta semifinal compite con Azerbaiyán, con Moldavia, con Eslovenia y con Serbia, es decir, las canciones que tienen un instrumental más étnico o balcánico. Entonces, la emoción es clave para que supere a ellas y pase a la final. En el número 19 dejo a Polonia, Luna con la canción The Tower, una canción que hace justicia a su nombre, La Torre, porque es una canción que a medida que va avanzando se va construyendo, es una canción de predicción creciente, por fin una canción pop que no decepciona en el estribillo. De hecho, para mí esta canción es el ejemplo de una buena canción pop. Si os dais cuenta, ya en el estribillo pega un cambio y aumenta esa base electrónica y los golpes de percusión, aumentando muchísimo el ritmo. Pero cuando llega el estribillo, ese ritmo aumenta porque la música va subiendo el volumen y por lo tanto aumenta la fuerza de la canción. Cuando sigue avanzando y llegamos a las siguientes estrofas, no pierde fuerza la canción y al siguiente estribillo vuelve a ocurrir lo mismo, cada vez tiene más fuerza. Luego, antes del último estribillo, hacen el típico recurso del pop en el que la música se ralentiza y tenemos el clásico momento donde la música se ralentiza, hay pausas y por lo tanto el público puede interactuar y dar palmas y meterse en la canción antes del último estribillo donde la música vuelve a crecer. Es decir, suplen el punto débil que tiene la voz, es decir, que es una voz lineal durante toda la canción y extremadamente susurrada con el volumen de la música. Entonces está muy bien equilibrado su voz con la música en la versión en estudio. Y así la fuerza que le falta a la voz se la da la música. Pero aquí tenemos un problema en directo y esa es la razón por la que esta canción no la tengo más alta en mi top. Porque en directo pierde puntos. Porque la voz es muy susurrada y requiere una fuerza vocal, una voz que esté a la altura de cómo va creciendo la música a lo largo de toda la actuación. Por lo tanto, si está quieta, pierde puntos la canción. No necesita bailar, lo que necesita es mostrar fuerza y una actuación con mucho movimiento, con mucha coreografía, que se la vea moviéndose de un lado a otro. En las pre-parties estaba todo el rato quieta y por eso la canción perdía, porque no hacía justicia al ritmo creciente que tiene la canción. ¿Qué más puntos fuertes tiene? Que la canción es un grower, mejora mucho con las escuchas, lo que significa que las personas que la escuchen por primera vez en semifinales o los eurofans que la hayan olvidado y la escuchen en semifinales, les va a gustar y en la final, cuando la vuelvas a escuchar, te va a gustar mucho más todavía. Es una canción muy fácil a primera escucha que recuerda a Taylor Swift y la comparación con la mayor estrella pop del mundo es muy positiva porque mucha gente dirá, esto si lo canta Taylor es un hit y eso le puede remar muchísimo a favor, sobre todo en el televoto y a lo mejor en los jurados porque muchos van a pensar, es que esto si lo saca Taylor es un hit, entonces la canción es buena, la voy a puntuar. En cuanto a la letra, es una canción que habla de crear tus propias normas, de construir tu propia torre, como tu propio tablero de ajedrez. Por eso está ambientado en el ajedrez en el videoclip, porque habla de que cada uno construya los términos de su vida, sus propias normas. Conociendo a Polonia, seguramente van a llevar el videoclip al directo y van a hacer un ajedrez humano. Solo espero que quede chulo, que no se pasen con los efectos, porque al final la canción suena a hit y a ver si por distraernos por mucho efecto te pierdes la canción, que es lo destacable en esta candidatura, el buen tema pop que suena a un hit de Taylor Swift. Por lo tanto, si no la lía en directo, yo la veo en la final y ya en la final dependerá de la actuación.
si hace justicia a la canción, debería tener un buen televoto. Y lo de siempre para las canciones pop que no destacan vocalmente, que destacan simplemente por la canción. Cuanto más innovadora y buena sea tu puesta en escena, mejor posición en los jurados. Si no, solo te pueden puntuar por la canción, y otras canciones que tengan una mejor voz, una buena puesta en escena y la canción también sea buena, te van a pasar por delante. Entonces, como la canción va a gustar, pero la voz no va a destacar en comparación con el resto, la puesta en escena va a ser influyente en su posición de la final. En el número 18 dejo a Lituania, a Sylvester Belt con la canción Luktelk. Tenemos una canción pop electrónica con un ritmo que engancha, sobre todo en el puente. Lo mejor que tiene la canción son esos golpes de música que tiene la canción en el puente, para luego llevarte a un estribillo con un ritmo electrónico y con una voz seductora, o por lo menos a mí me transmite seducción. Y si consultamos en la letra, vemos que esa sensación y esa emoción de seducción es real, porque la letra dice: espera, aguanta un minuto más, dime, te quedarás a mi lado, mañana empezaré a amarte, pero me encontrarás en la noche. Yo creo que es una canción que habla de una persona que está intentando retener a otra, pero que no tiene muy claro si tiene un interés amoroso o quiere seguir disfrutando de su libertad. Por eso ese juego de quédate esta noche conmigo, mañana sí que te voy a amar, pero déjame esta noche, etc. Entonces es una canción de seducción. Por ello, la actuación necesita más planos cercanos y mucho magnetismo. Incluso quedaría muy chulo si él sabe poder bailar en una barra de pole dance o, por ejemplo, con baile Vogue, pero algo innovador, porque al final con una música electrónica tú te esperas que se ponga a saltar o un baile más moderno, y necesita algo más innovador para destacar, ya que la voz es lineal durante toda la actuación. Por voz no destaca. Al final, para los jurados va a ser una canción moderna con un buen ritmo, es decir, una canción pegadiza y ya está. Por voz no tiene nada destacable, por actuación tampoco. Por ello necesita una coreografía innovadora con un baile distinto al esperado, es decir, que no baile dando saltos. El ritmo más fuerte de la canción llega al final con un ritmo más electrónico, más tecno, pero es el mismo final que tienen las canciones de Croacia y Países Bajos, y creo que estas, por el contraste que tiene con sus canciones, destaca más ese final que en esta canción. Y por lo tanto mucha gente puede compararla con Países Bajos o Croacia, aunque sea una canción rock, pero tiene el final tecno, y decantarse por esas canciones antes que por esto. Por estas razones, porque es una canción muy pegadiza a primera escucha, tengo muy claro que va a pasar a la final, pero yo creo que la final no va a cumplir las expectativas y que este es el perfil de una canción fan favorite, es decir, es una canción favorita de los Eurofans, pero que no va a quedar bien en la final porque no tiene nada destacable, a no ser que innoven en la puesta en escena. En el número 17 dejo a Finlandia, a Windows 95 Men con la canción No Rules. Esta propuesta sí que se puede considerar una joke entry, aunque no lo sea, y esto es muy positivo para el público no Eurofan, porque ellos están deseando que una propuesta divertida gane Eurovisión. Básicamente, para los que quieran trolear a Eurovisión, esta será su propuesta. La canción comienza con una voz hablada, grave, disfónica, que es muy graciosa, además de ver un huevo gigante lleno de vaqueros. El género musical de esta canción es el tecno, que para mí también tiene un toque disco, pero al final es una canción tecno de los años 90. Los vaqueros son un símbolo de la moda de los años 90. Y encima, el estribillo a mí me recuerda a canciones de anime de los años 90. Al final, todo está unido. Y, por no decir el logo de Windows 95 y el nombre del grupo. Y por ese motivo mucha gente lo va a relacionar y va a pensar, esta es una canción de coña homenaje a los años 90, pero en verdad es un himno a la libertad. No rules, sin reglas. La letra dice: no me importa lo que esté bien o mal, vivo sin riesgos. Encuentro el viento bajo mis alas y al final aprendí a volar. Por lo tanto, es un himno a la libertad, una canción a ser diferente. Aunque toda la propuesta esté preparada de una forma graciosa y llamativa, al final la letra es seria. Entonces, con todos estos elementos, lógicamente van a tener un súper televoto, porque encima ese ritmo engancha. Veo varios puntos débiles. El primero, el cantante suele terminar
el estribillo en falsete y creo que eso le quita potencia a la canción y le resta puntos. Me gustaría más que lo terminase con voz mixta o con mucha potencia, porque en falsete queda débil. En el segundo estribillo, que la música coge más fuerza, me faltan bailarines. Claro, lástima que no se puedan atener más personas en el escenario. Entonces, por lo menos el cantante que baile y que haga justicia a esa libertad, porque al final el rubio de pelo rizado se está llevando toda la parte cómica y el otro está cantando quieto, soso. Ese es un punto débil. Está soso en una canción que está hablando de ser diferente y una canción que tiene un ritmo que te atrapa. Le necesito divertido al igual que el otro. Un punto súper fuerte que poca gente está viendo es la viralidad que puede tener esta actuación en semifinales. Estamos hablando de un huevo gigante de vaqueros y que luego le llueven unos vaqueros del cielo y el otro va semidesnudo. Eso se va a hacer viral y van a llegar a la final. Y en la final pueden tener más votos de gente que haya descubierto esta canción en redes y quiera votar por ellos porque han oído hablar de ellos por las semifinales. Es una actuación que se puede hacer viral. Esto es un punto súper fuerte y que puede ayudarles muchísimo en el televoto. Entonces, ¿cómo potenciar esta propuesta? Más baile, más libertad, que el cantante no sea soso y más parafernalia, cuanta más diversión, mejor. Por ejemplo, habla la letra, el estribillo de volar, pues que en vez de que el otro se enganche en pirotecnia, que le alcen por el cielo y vuele con la pirotecnia. Cuanta más parafernalia, mejor. Y en definitiva, mucha diversión. Están en la primera semifinal, va a ser una de las actuaciones más enérgicas de esa semifinal junto a la de Australia y la de Islandia, por lo tanto van a pasar 100% a la final, van a estar en el top 5 de la semifinal. Pensaba que iban a ser top 3, pero claro, el top 3 va a ser Ucrania, Croacia y probablemente Irlanda, así que igual son los cuartos más votados. Top 5 seguro. Y en la final, es que yo creo que al final todo el mundo está hablando de Europapa y a lo mejor es Finlandia que no tiene el televoto que se espera de Europapa. No ganarlo, pero me entendéis, un gran televoto porque al final es muy graciosa y muy divertida. En el número 16 dejo a Georgia Nupsa con la canción Firefighter. ¿Por qué la dejo solo en el puesto número 16? Para encontrar esa respuesta nos tenemos que ir a la estructura de la canción y a la producción musical. Tiene un inicio de diva a lo Beyoncé. Beyoncé, aunque saque una canción con un ritmo rápido, en directo te hace una intro lenta para lucirse vocalmente y luego entre la caña. Y esta es la introducción que tiene esta canción, donde ella luce su poderosa voz al inicio. Entonces, ese inicio de diva lento lo que te dice es: cuidado, prepárate, mira qué vozarrón tengo y prepárate para lo que viene. Después comienza el ritmo. Hay una percusión, un ritmo marcado, mientras poco a poco va apareciendo un instrumental más exótico y va creciendo la canción. En el puente sigue creciendo la música y es un puente perfecto para que el público comience a aplaudir y se meta en la canción porque cada vez tiene más ritmo, un ritmo todavía medio lento que favorece a ella cantar y bailar a la vez. Y llega el estribillo. Pero el estribillo es lento, desaparece toda la música exótica y empieza a crecer como una base electrónica y es un estribillo donde la voz no es que esté plana, pero está lineal. Y de repente empiezan a entrar los tambores, nos vamos del primer estribillo y entra un sonido oriental increíble. Entonces la canción vuelve a prometer. En estas segundas estrofas después del primer estribillo la voz ya es completamente poderosa. De hecho comienza el primer estribillo con una high note increíble, mostrando su amplio rango vocal. Y ya en instrumental es como de danza tribal, es muy oriental. Y entonces otra vez un estribillo de ritmo lento. Y ya ese estribillo de ritmo lento nos lleva a la parte diva donde la música se pone lenta para llegar al gran final. Ya después de esa parte lenta ella hace un agudo y entra como un coro que tiene una música de... Entonces con ese coro tan alto a ella le facilita que se ponga a bailar ahí y vaya haciendo alguna high note o algún agudo mientras baila. Y ya el final entra una orquesta que es un final como de banda sonora de ciencia ficción, pero ya la música se vuelve a ralentizar y ella vuelve a lucirse vocalmente y acaba la canción. Es decir, al final promete que va a ser una super canción, que va a ser un hit y no llega a ese hit. Está toda la canción prometiendo un ritmo que nunca termina de llegar y un estribillo que nunca termina de romper. Al final, para mí, es una canción que destaca ella como artista y ella vocalmente.
pero la canción en sí no destaca. Quien la hace grande es ella por su voz. Entonces, es una canción que por todo este instrumental, los tambores, la lucha escénica, el sonido oriental, el sonido de danza tribal, da mucho juego para una puesta en escena. Pero si esa puesta en escena decepciona y no complementa la canción, al final, sí, está muy bien, va a destacar ella y cuidado si llega a la final porque esta voz por los jurados es muy votable, muestra absolutamente todo su rango vocal. En el requisito de capacidad vocal la van a votar muchísimo los jurados. Por la música oriental, exótica, los tambores y originalidad de composición también, pero al final no termina de romper ni llegar a ningún lado. Entonces, ella urge que saque fuerza escénica y que haga una coreografía diferente. Como haga una coreografía de diva, simplemente un baile que ya hemos visto, no va a potenciar la canción. Tiene que hacer un baile estilo danza tribal, estilo tribu, que es a lo que te lleva la música, los tambores, la lucha escénica, y así se diferencia del resto de pop divas que hay en esta edición. Si se pone con postureos de diva, va a perder toda la magia del instrumental, que es el error que cometió Iru el año pasado, también de Georgia, que olvidó todo el instrumental de lucha escénica y se centró en una actuación de diva. Está en la semifinal 2, tiene una gran voz y yo creo que ya se juega la última plaza con Malta y con San Marino. Necesito ver los ensayos para saber quién se la lleva. Pero al final es quien tenga mejor show o más destaque es quien va a pasar a la final. Y si Notza pasa a la final, cuidadito que no pegue un sorpresón en los jurados o incluso en el televoto si la actuación es tan de diva como promete. Y llegamos a mi top 15. A partir de aquí tengo las notas muy ajustadas. Lógicamente, para mí estas son las 15 mejores canciones y la diferencia entre ellas es mínima. Por ello, creo que este año las puestas en escena y el directo va a ser determinante para ver qué canción queda en qué posición. Así que no os enfadéis si una canción está más arriba o más abajo porque la verdad que todas están muy ajustadas, porque a todas les falta un algo para destacar. Y dicho esto, número 15, Grecia, Marina Sati con Sari. El gran punto fuerte de esta canción es el instrumental, que evidentemente va a destacar en el requisito de originalidad y composición en los jurados al mezclar música tradicional griega y árabe con un estilo urbano moderno. Pero a la vez que es un punto fuerte, lo veo un punto débil, porque esto es algo que gusta mucho al sector eurofan, que un país te traiga la cultura de su país fusionado con moderno. Pero el problema que tengo es que Grecia ha hecho esto mucho en Eurovisión de los años 2000 y los países balcánicos lo hacen mucho. Entonces a los eurofans les ha encantado esta canción y es favorita, pero yo creo que puede tener un efecto contrario al público general, porque va a decir, es que Grecia casi siempre o muchas veces ha enviado canciones así, mezclando tradicional con moderno, incluso los países balcánicos que lo van a asociar con Grecia. Entonces, al final, para ellos no va a ser tan llamativa, porque es algo que se esperan de Grecia, pero en sentido negativo, porque ha enviado muchas veces canciones con un sonido tradicional fusionado con el sonido moderno actual. Y actualmente el sonido moderno es el urban. Y por ello tiene un estribillo donde no tiene letra y dice la palabra ta. Y como he dicho en otras canciones, un estribillo sin letra es muy peligroso porque la canción te tiene que entrar por el estribillo y te entra por el instrumental de la canción y las trompetas, pero al final es ta, ta, ta. Y este estribillo, comparado por ejemplo con otras canciones muy pegadizas como la de Italia, la de Suecia, la de Países Bajos, no destaca tanto. Entonces creo que el público general no se va a decantar tanto por esta opción, por la melodía, porque no es tan pegadiza y hay otras canciones más pegadizas. Y al final, el espectáculo que puede ofrecer Grecia es algo que ya se ha visto en Eurovisión. Por ello creo que lo más indicado es que vaya con ropa moderna y sí que haga baile tradicional para jugar con ese juego de sonido tradicional y moderno, pero no todo tradicional. Tiene que girar todo en estética moderna. Evidentemente Grecia va a pasar a la final y va a tener como puntos fuertes en los jurados el requisito de capacidad vocal por esa voz aguda llamativa que tiene y luego los contrastes que hace vocalmente con la voz grave cantando en urban y el instrumental de la canción en el requisito de originalidad y composición. Falta esperar qué pasará con la calidad de la puesta en escena y la impresión en general. Al final, Marina Sati no es un perfil de cantante de performance de show y quizás por obligarse en hacer un show y bailar puede perder calidad la voz al ahogarse. Entonces yo creo que lo más adecuado es una coreografía visual y moderna que pueda sorprender a los jurados y no perder calidad
vocal, pero eso lo veremos en los ensayos. En el número 14 dejo a Países Bajos, es decir, a Josh Klein con Europa, con Europapa. Si supuestamente Europapa va a ganar el televoto, ¿cómo se me ocurre dejarlo en 14ª posición? Pues muy sencillo, porque realmente esta canción es muy simple. Vocalmente no destaca. Al final, lo que más mola y su punto fuerte es el género musical, que es gabber, es decir, un tipo de música electrónica y hardcore que se originó en los Países Bajos y por lo tanto está mostrando parte de la cultura musical de su país, aunque mucha gente lo desconozca. Y realmente ese es el gran punto fuerte de esta actuación, porque lo demás vocalmente es rap y un estribillo cantado muy sencillo. Entonces eso no va a impresionar a los jurados, solo tiene el estilo musical. Entonces realmente se juega todo al carisma y a la puesta en escena. Al final, las abuelas rusas en el año 2012 se quedaron a 11 puntos del televoto de Lorin con Euforia, que está considerada la mejor canción que ha ganado Eurovisión en las últimas décadas. Y eso porque fue por la simpatía de las abuelas rusas. Entonces, todo se va a su personaje. Si la puesta en escena cae bien, es divertido y simpático. Por ello, tiene que hacer una puesta en escena, por favor, que escenifiquen ya sea con los fondos e interactúe con las pantallas o porque lo monten en la puesta en escena, monumentos de cada ciudad y que se le vea de repente, uy, ahora estoy en Londres y hace el idiota con el Big Ben, ahora me voy a España y me como una paella, ahora me voy de Países Bajos a Polonia, Alemania y que vaya haciendo cosas típicas de cada país. Esa sería una actuación muy divertida, muy entretenida, al final está rapeando, no se va a ahogar, puede moverse por todo el escenario y ya tiene la explosión final con la parte más hardcore al final de la canción. Que recordamos que este año, punto fuerte, el televoto va a estar abierto durante todas las actuaciones, entonces, después de Países Bajos, si al final es tan apoteósico y monta una locura en el escenario, empieza a romper cosas, monta una fiesta, un montón de luces, el televoto va a coger su móvil y le va a votar, pero solo si el final es apoteósico y el resto de la actuación ha sido divertida. Si el resto de la actuación es sosa y solo está poniendo caras y siendo divertido, por mucho que luego al final empiece a saltar y a bailar shuffle o a saltar con la música más hardcore, eso al final no va a impresionar. O sea, el final tiene que ser la guinda final después de una actuación muy divertida y entretenida. Que la actuación sea, bueno, ok, y que en el final salte y ya está, eso no va a funcionar. Entonces, con esto quiero decir que para que los jurados le puntúen bien, necesita innovación de la puesta en escena, es decir, un supernumerazo. Si no, los jurados no tienen nada en lo que agarrarse más allá del género musical y que es una canción pegadiza, pero simple. Y el televoto lo mismo. A priori va a triunfar más en el televoto local del público general porque coincide con lo que ellos quieren, algo divertido, algo que parece que es joke entry, algo que parece que es de broma, algo que puede ser troleo para Eurovisión. Y por lo tanto en el público local va a arrasar, pero en el voto Eurofan no, porque el nivel de Eurovisión ha subido mucho en los últimos años y los Eurofans queremos que ganen cosas artísticas y de buen nivel para que Eurovisión siga creciendo. Entonces, esto sería un volver atrás si hace una actuación simplemente haciendo el idiota. Tiene que tener un trasfondo y tiene que ser artístico, por eso la puesta en escena, si interactúa con los países, se tiene que ver artístico y se tiene que ver divertido y carismático. Si se ve de cachondeo, le puede pasar como a Estonia y restarle por el cachondeo. Entonces aquí hay una doble vara que puede salir o muy bien o muy mal. Evidentemente pasa a la final. 13ª posición, Bélgica, Musti cantando Before the Party is Over. Otra canción que ha bajado en mi top por el directo, porque al final votamos con las actuaciones en directo y no con las versiones en estudio. Como dije en la reacción, esta es una canción de divo. A mí me llevaba a David Bowie. Para potenciar esta canción se necesita una gran voz potente rockera, porque es una canción que tarda mucho en construir, tiene un sonido muy nostálgico. Entonces, para poder mantener la atención del espectador se necesita esa voz poderosa y un cantante carismático que sepa vendértela. Musti es muy carismático y domina el escenario completamente. El problema es que él no tiene esa gran voz. Ya no lo digo porque las actuaciones de las pre-parties y en diversos programas de televisión ha desafinado o ha cantado fuera de tono. No, porque puede llegar a Eurovisión y afinar. Ya no es por eso, es porque él no tiene la gran voz que se necesita. El estribillo de esta canción tiene unos beltings muy arriesgados y una subida voz de cabeza.
y él no lo domina porque no tiene la voz suficiente, utiliza mucho la técnica del twang y mira que muchas veces se coloca la voz aquí para apoyarte para hacer un belting y aún así la voz suena muy nasal, suena débil, suena inconsistente, no tiene el rango y la voz para poder cantar esta canción. Entonces, aunque la afine, va a seguir faltando algo porque esa sensación de grandeza que se necesita para cantar esta canción no la tiene. Al final es como la Zarra el año pasado. Tenía una canción también de old diva, de una diva antigua, buenísima, pero ella no tenía ese tipo de voz. Y es lo mismo que pasa con Musti. No tiene la voz poderosa necesaria para sacar adelante esta canción en directo. Por ejemplo, en la parte del final, cuando entran los violines que dice I got my soul on fire, él lo hace con voz susurrada y ahí ya debería estar sacando voz y subiendo el tono para justo hacer un gran agudo y empezar con todos los before the party's over de forma desgarrada. Sin embargo, él lo hace susurrado para que se note el contraste cuando haga la voz desgarrada con Before the Party is Over. Y esa parte es muy repetitiva y me falta un gran momento vocal que nunca hay. Entonces es una pena porque al final no va a ser capaz de ejecutar la grandeza de esta canción en directo y por lo tanto yo nunca lo pensé cuando escuché la canción en estudio porque ya noté que la voz era normal, pero ya lo que mucha gente pensaba de top 5 jurados, incluso top 10, lo veo difícil. La canción es muy buena, la canción va a gustar, pero en directo va a perder. Entonces yo creo que aquí tenemos otro caso de otra favorita que no va a cumplir las expectativas y en este caso es por el directo, no porque no pueda destacar. Número 12, Noruega. Noruega este año nos trae una candidatura que creo que va a arrasar en semifinales, pero que en la final no va a destacar tanto y va a quedar peor. ¿Cómo puede ser esto? Muy sencillo. El nivel de la actuación le va a ayudar en semifinales, además de su posición que va a salir de las últimas. Es folk rock. Solo tiene de competencia en la semifinal a San Marino y a Letonia, y su actuación va a ser de más nivel. Y por lo tanto van a ser tan llamativos y distintos que van a ser muy votados y van a pasar a la final. ¿Qué es lo que va a pasar en la final? A priori parece que van a tener un buen jurado, pero creo que van a tener una de cal y una de arena. ¿Por qué? En cuanto al requisito de capacidad vocal, es una canción que está cantada totalmente arriba, sacando todo el rato su voz de cabeza, muy difícil de cantar, y eso va a ser muy atractivo para los jurados. En el requisito de originalidad y composición ocurre lo mismo, tiene un instrumental muy llamativo, tradicional, folclórico, con rock. Pero aquí es donde entra la parte negativa. No tiene estribillo. Al final el estribillo son simplemente giros vocales. Entonces puede sonar gritada y eso le va a restar muchos puntos. Es como le pasaba el año pasado a Blanca Paloma con Ea Ea. Entonces hay muchos jurados que por la capacidad vocal y la originalidad la van a puntuar muy bien, pero otros que van a entender que la canción es solo grito o solo giro vocal y no tiene un estribillo donde agarrarse o algún argumento y la van a puntuar mal. Entonces veo muchos jurados dejando a Noruega, aunque os sorprenda, por lo bajo y otros muy altos. Y así se pueden anular las notas, tal y como le pasó a Blanca Paloma. Entonces sí que creo que debería y que va a entrar en el top 10 de los jurados, pero no en el top 5. Y lo mismo en el televoto, no tiene un estribillo destacable, a mucha gente le va a parecer gritos y solo giros vocales y le va a impresionar la actuación, pero no es una canción consumible, entonces no la van a votar. Y se me ha olvidado decir que la puesta en escena también le va a ayudar en los jurados y como dije en la reacción, me gustaría que metieran más teatro porque al final esta canción es un poema y está hablando de una chica que ha sido maldecida, que la han convertido en lobo su madrastra, bueno, que al final acaba matando su hermanastro, todo un lío, todo un drama. Y molaría ver esa fantasía en la puesta en escena y no solo los paisajes. Eso les puede ayudar a incrementar el voto en los jurados. Y por último, en la final se va a enfrentar a Irlanda y creo que para el público Irlanda va a ser más atractiva porque es más transgresora y más distinta y más rara que Noruega y creo que la presencia de Irlanda le va a perjudicar porque mucha gente va a preferir votar a Irlanda antes que a Noruega. Número 11. Dinamarca. Saba cantando Sand. Me da muy que no haya logrado entrar en mi top 10, como os he dicho, tengo la puntuación muy ajustada. Hemos llegado a mi sorpresa, a mi Dark Horse de la edición. Creo que esta candidatura tiene un potencial para dar la sorpresa tanto en jurado como en televoto bestial, porque es una canción pop, pero pop de diva, pop
dance estilo diva. Lo que eleva esta canción es la voz de Saba. Una voz hace unos, no solo es que haga muchos beltings, hace incluso higher beltings. Son muy altos y muy difíciles de controlar, lo que significa que si los clava, si los hace perfectos, es que se puede meter en el top 5 de los jurados por la dificultad vocal que tiene esta canción. También hay un gran punto débil, y es que ella es muy sosa. No es porque esté quieta, es porque también es inexpresiva y es sosa. Entonces, es una canción de diva que suena en las radios pop dance. Entonces necesito esa actitud, que la cante con fuerza. Tiene que mejorar sus expresiones faciales, venderte la canción. ¿Qué es lo que está cantando? Canta, puedo sentir cómo te escapas de mis manos, arena. Construimos un castillo de arena. No debería ser tan difícil respirar bajo el agua. Hombre, también te digo una cosa. Es que construyes un castillo de arena, viene viento y te lo tira. Entonces, esa relación que estás construyendo me parece muy débil, que es al final lo que quiere decir la canción. Que se note un poco el dolor, el desamor o la lucha. Por ejemplo, en los estribillos, que ya lo he dicho muchas veces, sabéis que no me gusta un estribillo, no es que no me guste, es que me parece débil un estribillo que no tenga tanta letra. Y el estribillo de esta canción también tiene un Entonces, en vez de quedarse así haciendo él, lo que debería hacer es inventarse una coreografía para prepararnos al estribillo. Es también otra de las canciones más pegadizas de la edición, por no hablar de que el final de la canción, cuando hace los higher beltings con la palabra sent, son ultra pegadizos y se han convertido en un meme. Por lo tanto, el espectador se va a quedar con una diva, con una canción difícil de cantar y un vozarrón. Y la escenografía en su preselección a mí me gustó mucho. Solo me falta actitud y presencia. Es decir, actuando sosa, la veo colándose en el top 10 de los jurados y por ahí cerca en el televoto porque es muy pegadiza. Si tiene actitud, si saca esa garra de diva, cuidado la sorpresa que puede dar. Yo sí que creo que puede pasar la final porque va a sorprender mucho y es un potencial de top 10 que ya veremos porque ahora tengo que ver todas las actuaciones para ver el nivel de todos y entonces decidir. Pero yo le veo un potencial de top 10 sorpresa, ya veremos si lo consigue o no. Y llegamos a mi top 10. Número 10, Ucrania, Aliona y Jerry Hill cantan Teresa y María. Ucrania está en mi categoría de ganadores suplentes. Si habéis visto mis reacciones, sabréis que hay dos países que dije claramente que eran winner alert. Entonces, si esos países fallan en directo y será por la puesta en escena, no vocalmente, entonces Ucrania es un país que os va a ganar. Si decepcionan en directo, dos países en concreto que yo creo que son los que más probabilidades tienen de ganar. Lo diré cuando llegue a esos países. Es una canción que habla sobre las presiones sociales que viven las mujeres y menciona algunas en el rap. Por eso ponen como símbolo a la Virgen María y a María Teresa de Calcuta, dejando claro que ellas andaron descalzas en la tierra. ¿Qué significa esto? La perseverancia y la constancia y la lucha que tuvieron que hacer las mujeres que están atrás, que estuvieron antes, para la posición que tienen las mujeres ahora y todavía la lucha que hay que tener, dejando claro que todas las divas, es decir, las mujeres influyentes, también fueron seres humanos. Por lo tanto, la mejor forma de potenciar esta canción es que se note que es un homenaje a las mujeres. Molaría mucho que Jerry, que es la cantante, y Aliona, que es la rapera, después de que Aliona termine el rap, Jerry se una con ella al rap, se cojan de la mano y levanten la mano alzándose como de forma empoderada. También esta canción tiene un toque religioso, suena a himno religioso, por eso me gustaría que hubiese un coro gospel, pero sería solo de 4 personas porque no puede haber más de 6 personas en el escenario. Pero me da miedo que ese toque religioso que tiene la canción y ese toque soul, mucha gente lo malinterprete con la guerra y se piensen que es una canción de pedir ayuda y pedir esperanza. Esta canción tiene uno de los estribillos más adictivos de toda la edición. Engancha completamente en el estribillo y eso es muy peligroso en el televoto. Son un top 5 en el televoto muy probable. Y en cuanto a los jurados, destaca la voz potente de Jerry Hill, pero es cierto que la canción es muy sencilla de cantar, entonces la tiene que complicar mucho vocalmente. Y sobre todo tiene que haber emoción en la actuación y en la puesta en escena para emocionar y conmover y ser más votadas en el televoto y en los jurados, porque si no los jurados pueden votar a otras canciones que técnicamente son más difíciles, como Suiza, como Francia, como Italia.
o incluso canciones que son más fáciles pero que tienen una coreografía complicada como a priori va a ser la de Austria. Entonces necesitan la emoción de su lado para también destacar en los jurados. La predicción muy sencilla, no solo es que vayan a pasar a la final, es que mucha gente cree que en la semifinal 1 la va a ganar Croacia y sinceramente yo tengo muchas dudas de si la gana Ucrania o la gana Croacia, porque al final tiene mejor directo Jerry Hill que Baby Lasagna. Y por lo tanto, si la actuación es emocional y Ucrania siempre se curra las puestas en escena, igual ganan en la semifinal Ucrania, el noveno. En noveno lugar se queda Croacia Baby Lasagna con Rintin Tagidin, otro de mis ganadores suplentes. Es decir, que si mis dos winner alerts decepcionan en la puesta en escena, Croacia se pondría como candidato para ganar. Esta es otra de las canciones que he bajado en mi top por el directo. Si la escucho en versión en estudio, sí que me llega a sonar en algún momento a winner alert, pero en estudio no. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, la gestualidad y la actitud. Creo que el actuar tan payaso y tan divertido lo hace de una forma muy forzada y no pega con el sonido rock y metal de la canción. Además que su actitud en muchas ocasiones es agresiva, como es la música metal, pero al final, si ya el estribillo es muy agresivo y la música también, si le sumas una actitud agresiva es demasiado, porque al final el estribillo es pop rock, no es puramente metal y encima tiene un final que es techno, entonces demasiado gesto tan agresivo satura. Y de ahí nos vamos a la voz. La ha cantado en algunas ocasiones con voz natural y es muchísimo mejor. Por lo mismo, la música ya es muy agresiva. ¿Qué es lo que dije con Letonia? Don sí que rasga la voz con una técnica perfecta. Sin embargo, Baby Lasagna no, y suena muy estridente como lo hace. Yo considero que debe rasgarla en algún momento para potenciar alguna palabra o hacerlo más agresivo porque queda chulo, pero no todo el rato. Y en definitiva, creo que debe tener una puesta en escena donde haya animales de plásticos en la puesta en escena para que pueda interactuar con ellos y por lo tanto las expresiones graciosas y cuando hace el tonto se pueda justificar porque lo está haciendo, por ejemplo, finge que está ordeñando una vaca, finge que está corriendo detrás de unas gallinas. Eso sería divertido y al final esa canción tiene una connotación divertida que le pegaría muy bien, porque si mantienen la puesta en escena, que es su mayor punto débil, la que hizo en el Dora, no se va a entender porque hay fondos de siluetas fluorescentes de caballos, vacas, gatos, etcétera, bailando. Y va a parecer todo como una mezcla de canción seria más una joke entry y no se va a entender. Y eso es lo peor de todo, que el mensaje de la canción es muy potente y mucha gente se puede sentir identificada, que es una canción dedicada a esas personas que migran de sus pueblos para comenzar su vida en otro país. Y tantísima gente que ve Eurovisión se puede sentir identificada con ese mensaje que al final, con toda la parafernalia, se puede perder. Y puede perder ahí muchos votos a gente que le puede emocionar y encima es una canción cañera que se puede convertir en la canción de su momento, de su vida, porque le significa algo, porque no lo entienden por la puesta en escena por unos caballos y unos toros con siluetas bailando de fondo. Entonces, yo creo que esa escenografía la tienen que cambiar y meter el mensaje, que recreen una granja, como está en la granja, y luego cómo se despide y se va con la maleta. Y se entiende perfectamente, porque ya los comentaristas lo van a decir, pero si los comentaristas lo dicen y ven esta parafernalia, a lo mejor esos votos que podría tener los pierde. La ropa que llevo en el Dora también me parece un punto negativo. Creo que tiene que ir con la ropa tradicional para potenciar el mensaje de la canción. Y además así se distinguiría y no parece una canción metal y rock más. Los puntos fuertes, la fusión de géneros de la canción, el sonido metal con un estribillo pop rock que hace que la canción sea más consumible y que guste más y más radiable, y luego la parte final techno que le hace que sea más accesible para el público que no le guste tanto una canción y una voz tan estridente y tan metal. Y además que el momento techno es el momento gracioso, el momento viral y el momento parodia de la actuación. Pero claro, a mí el baile me parece muy simple. Yo también cambiaría ese baile, porque ese baile no impresiona ni incrementa la dificultad. Simplemente es, como digo, él haciendo el idiota. Y eso a veces puede funcionar o le puede restar, porque lo tiene que hacer con una gracia natural. En definitiva, va a ser top 2 en su semifinal y en la final yo siento que puede ser top 3 o top 5 del televoto porque va a gustar. Ahí lo veré con la puesta en escena si hay mejoras o no, y ahí los jurados le veo rondando en el puesto quinto. Entonces, lo que significa que el resto de favoritos tiene que decepcionar para que él pueda ganar o que él mejore muchísimo su actuación, actúe con potencia, se entienda el mensaje, por lo tanto pueda ganar. Lo veremos en los ensayos.
Número 8. España. Nebulosa con Zorra. Zorra tiene una de las mejores producciones musicales de esta edición y ese es el motivo por el que está por delante de Ucrania y de Croacia. Muchos me diréis, wow, pero es que has puesto a Zorra muy arriba para la voz que tiene. Vamos a comenzar por la voz. Hay un requisito de capacidad vocal en los jurados. Tiene una voz susurrada, no muestra una gran capacidad vocal, pero no es justo que un jurado te penalice por tener la voz que tienes, porque entonces siempre ganarían cantantes en Eurovisión con grandes voces o voces destacables, y eso no ha sido así. Lena, por ejemplo, no tenía una voz destacable. Al final los jurados penalizan cuando fallas vocalmente, cuando tú presentas una versión en estudio en el que haces distintas notas o distintas técnicas vocales o giros vocales y luego en directo no están y desaparecen, entonces baja el nivel de la canción. Pero Mary vocalmente ofrece lo mismo, la misma voz susurrada en estudio que en directo, porque ya escuchando la versión en estudio te piensas, falta potencia, si tuviese más potencia, entonces es la misma sensación. Como decía, lo más importante es la producción musical, entonces en el requisito de originalidad y composición pueden arrasar, porque tiene una producción mezclando electrónica, sonido synth pop, sonido de los años 80, un pop moderno. Hay violines, hay un gran trabajo en el instrumental y sobre todo la letra reivindicativa. Y de ahí se encargarán los comentaristas de que el público también entienda esa letra reivindicativa. Por lo tanto, los jurados a priori no pintan tan mal como todo el mundo cree, porque por canción la pueden votar. Al final es una canción tipo himno y lo único que falta es que la voz suene más potente y de aquí nos vamos a la mejora vocal de Mary que hemos visto en las pre-party. Todavía falta mucho trabajo, pero ahora canta con más volumen, ha encontrado otra colocación donde la voz suena mejor, la afinación es mucho mejor, puede hacer el agudo sin forzar y sin desafinar y por lo tanto hace todo correctamente y al final un jurado no te va a penalizar porque tengas poca voz, te penaliza si haces algo más. Si tienes poca voz, tienes poca voz, lo que significa que no subes puntos ni tienes puntos extra por tus habilidades vocales. Pero lo demás sigue igual y al final la canción, y es un concurso de canciones, sí destaca. ¿Qué mejoras he visto en Mary? Todavía me sigue faltando desparpajo, picardía, sobre todo quiero que añadan en la actuación en directo porque ya sabemos que no va a haber muchos cambios, un dress reveal, es decir, un cambio de vestuario cuando dice soy más zorra todavía, para que muestre un vestuario, no tiene que ser un vestuario en plan putón, no, simplemente un vestuario que no esté dentro de la normativa de vestuario dentro de una mujer mayor y así se entiende mejor el mensaje. Y a partir de ahí tiene que mostrarse divertida, pícara, de me da igual lo que opinen los demás de mí. Es fundamental que tenga esa actitud. Cada vez tiene mejor actitud, pero todavía tiene que trabajar esa desfachatez y esa actitud de me da igual lo que digan. También me parece un plus su edad. ¿Por qué? Porque mucha gente va a pensar que es una artista consagrada, que ya no es tan buena, pero es al revés. Los comentaristas tienen que decir que en verdad ella ha empezado su carrera musical hace poco y entonces puede enviar un mensaje de nunca es tarde y mucha gente mayor la puede votar porque no olvidemos que la canción a primera escucha es pegadiza. El sonido ochentero destaca y gusta muchísimo y los zorras se te queda en la cabeza y cuando expliquen el mensaje reivindicativo y vean que lo está haciendo una mujer ya mayor que encima no tiene experiencia profesional, eso puede movilizar a mucha gente. Por lo tanto, el ángel que tiene ella, yo sigo pensando que vamos a tener un buen televoto, pero tengo que ver todas las actuaciones, tengo que ver en definitiva la actuación en España para ver realmente en qué posición vamos a quedar. De momento, como no hemos visto los ensayos, sigo pensando lo mismo. Yo la veo a mitad de tabla entre las posiciones 10ª y 15, pero aunque sea un año ajustado, yo no creo que vaya a quedar de las últimas. Lo veremos enseguida con los ensayos. En el número 7 dejo a Reino Unido, Olly Alexander cantando DC. Tenemos otra de las canciones con mejor producción de esta edición, una producción electrónica y pop muy moderna. Por lo tanto, es una canción que gusta a primera escucha. Tiene un estribillo muy fácil de cantar, lo que es difícil de cantar son las estrofas que son arriesgadas vocalmente, pero no lo parece y por eso puede dar la sorpresa a los jurados porque nadie se lo puede esperar el motivo y es porque tiene unos agudos muy altos y unas entradas muy altas en las estrofas y unos cambios a falsete. Y el estribillo, al ser tan fácil de cantar, favorece al espectáculo o al baile. En las actuaciones en directo he comprobado que realmente no baila bien y es un poco soso en directo y suele estar muy quieto.
Así que si no baila bien, creo que lo que debería hacer es hacer una interpretación. Quedaría muy chulo hacer un baile conceptual, lo que hace en el videoclip, pero con otro bailarín y cantar como que se acerca a él, se va, algo conceptual y visual, que parezca que está bailando, pero no está bailando, es decir, con más interpretación. Un fallo que tiene esta canción es que puede resultar muy repetitiva, por eso es necesario, como estoy diciendo, esa interpretación y ese espectáculo, porque si está quieto, al final va a sonar repetitiva y que es lo mismo todo el rato. Y le falta un final que sorprenda vocalmente. La versión en estudio, el final repite la palabra again una y otra vez. Creo que debería aprovechar en directo y hacer una escala de voz y acabar con un buen agudo. En cuanto a la letra, la canción dice: no me harás sentir mareado con tus besos. Tomarás mi mano hasta que nunca termine, llévame de vuelta al principio otra vez. Entonces, al final, como es una letra de amor y de deseo, queda muy bien lo que he dicho el baile con el bailarín, en plan de te busco, no te busco. Incluso yo aprovecharía y arriesgaría y saldría caracterizado, como por ejemplo hizo Madonna con la canción Vogue, que salió caracterizada de María Antonieta, o Katy Perry la canción ET, que salía vestida de extraterrestre, pues que se busque algo que quede chulo y salga vestido de ese concepto con el bailarín igual y bailando como esos dos entes atrayéndose. Puede parecer una locura lo que digo, pero al final no deja de ser una canción pop que habla de amor. Necesita algo arriesgado e innovador para llamar la atención y entretener para que no parezca repetitivo. Y entonces, en cuanto a la predicción, si no hay puesta en escena, no sé yo qué puede pasar porque sí que gusta a primera escucha, pero a lo mejor no destaca. Entonces, con puesta en escena sí que podría dar la sorpresa y creo que entrar en el top 10. Lo veremos con los ensayos. En el número 6 dejo a la canción Hurricane de Den Golan. Yo considero que cuando tú no estás de acuerdo con algo, tienes que expresar tu opinión y no quedarte callado. Y eso es lo que han hecho varios artistas de esta edición, que lanzaron un comunicado dejando claro que su participación en Eurovisión era meramente musical y que no toleraban los actos que está cometiendo Israel. Además, la cantante irlandesa Bambi, que es la que más ha hablado de este tema, dejó claro que ella no se retira de Eurovisión porque si lo hace es menos competencia para Israel. En definitiva, es hacer más político el festival y darle menos importancia a la música, porque aunque Eurovisión sea un festival de canciones, al representar a un país, eso tiene un pequeño factor político, y ese factor político siempre ha tenido como consecuencia, por ejemplo, el famoso voto de diáspora o voto vecinal. Si tú vives en otro país, puedes votar a tu país y no por razones musicales, simplemente por apoyar a tu país. Pero al final nadie gana por esos votos vecinales o de diáspora. Nadie gana porque le hayan votado 5 países vecinos. Ganas porque te han votado tus países vecinos y el resto de países. Entonces, como Eurovisión tiene este factor político, por ejemplo, con la diáspora, cuando sucede algún acto que tiene repercusión mundial, como por ejemplo fue el ataque de Rusia a Ucrania, provoca que las personas cuando están viendo Eurovisión ya no están viendo la canción, se fijan en el país, y eso es lo que provocó que la gran mayoría del público votase más a Ucrania para mostrarles apoyo en el difícil momento que estaban pasando. Y este año va a ocurrir lo mismo, pero de una forma negativa, es decir, la participación de Israel va a tener una connotación negativa en el festival, porque cuando la gente vea a Israel no va a escuchar la canción, automáticamente va a pensar en lo que está ocurriendo en Gaza. Y como he dicho, hay que expresar tu opinión. Entonces, una gran mayoría de gente ha pedido el baneo de Israel en Eurovisión, tal y como sucedió con Rusia, pero al final Rusia fue expulsada de Eurovisión un día después de su ataque a Ucrania porque 8 países pidieron la expulsión de Rusia. Con Israel, solo un país, Islandia, ha pedido su expulsión. Lo que sí que ha hecho el comité de preferencia es hacerles cambiar la canción y que su canción no tenga contenido político. Por ello, han tenido que cambiar la canción 2 veces. Esta es la tercera canción que han presentado. Entonces, la gran mayoría ha decidido ignorar la presencia de Israel. Pero al final, la idea del baneo de Israel es para demostrar que no estamos conformes con el genocidio que está cometiendo Israel en Eurovisión. De la misma forma que al votar a Ucrania en 2022, como el público dejó claro que apoyaban a Ucrania en esa guerra. Pero al final, la idea del baneo y de ignorar a Israel es ayudar a Gaza, ayudar a los palestinos que están encerrados porque están las fronteras cerradas y no pueden salir. Entonces, en mi opinión, si yo no hablo de Israel, no estoy haciendo una denuncia social. Por eso he dicho al principio lo de expresar tu opinión y no quedarte callado. Y aprovechar para hacer una denuncia social de la situación que está cometiendo. Que igual no va a cambiar nada que yo haga eso, pero al final estoy expresando mi opinión y es otra denuncia más de lo que está ocurriendo.
Y en cuanto a la canción Hurricane, creo que la obligación del cambio de letra les ha venido a favor, porque ahora es una letra general. Y al final, la metáfora de huracán, un huracán es una catástrofe que aparece de la nada y destruye todo, literalmente todo. Entonces habla de resistir en momentos difíciles, en momentos de catástrofe. Entonces, si una persona escucha esta canción en la radio, o por ejemplo en Eurovisión, si no presta atención a la televisión y no ve que es Israel, piensa que es una canción de ayuda ante un momento difícil. Entonces se puede sentir identificado y emocionado por alguna situación personal que haya sido traumática o catastrófica. La letra dice, la gente se aleja pero nunca dice adiós. Alguien robó la luna, esta noche todo es blanco y negro, dejando claro una situación totalmente traumática de tristeza, de depresión. La vida no es un juego, pero es nuestra. Evidentemente las connotaciones de que es una canción escrita por el atentado están muy claras. Cariño, prométeme que me abrazarás esta noche, todavía estoy destrozada por este huracán. Y al final de la canción canta en hebreo y dice, no hay necesidad de grandes palabras, solo oraciones. Evidentemente la canción habla sobre la situación, pero al estar escrita de forma general, si la gente no conoce el contexto o no presta atención que es Israel, van a ver una balada muy emotiva sobre una situación traumática. Y aquí es donde entra la voz de Den, porque si veis es una balada emocional, no es una balada de diva. ¿Qué significa esto? Ella en ningún momento de la canción hace agudos o hace melismas, hace giros vocales, hace virtuosismo vocal. Ella canta la canción con una entonación de tristeza. La dicción es muy pausada, es muy lenta para que prestes atención a la letra. Y por lo tanto, ella muestra su rango vocal y su voz porque cada vez va subiendo la voz, pero la voz está contenida y totalmente potente y la va subiendo el volumen, pero no hace en ningún momento ataca vocalmente con un agudo, para que siga siendo emotiva y no pienses que es una balada para lucirse. Y por último, al final de la canción utiliza el registro de silbido, los whistle notes, también para hacerlo más emotivo, porque de una forma suave, pero al final es registro de silbido. Y por último, la producción de esta canción es muy básica, pero eso no hace que la canción pierda nivel. Es básica para que lo que llame la atención de la canción sea la voz y la letra. En cuanto a la predicción de Israel, al final los jurados son humanos, probablemente algunos de ellos vayan a hacer boicot, entonces si los jurados son imparciales, teniendo en cuenta la capacidad vocal y el rango vocal de la canción, la carga emotiva que tiene por la forma de cantar la canción, esa producción sencilla que potencia la voz y la letra, objetivamente podría ser top 5 en los jurados. Y en el televoto, que se le va a votar para pasar a la final, porque mucha gente sí que va a separar la música de la política, otra no, pero en la final va a influir lo que he dicho antes. Al final a Ucrania se le votó para mostrar ese apoyo y la gran mayoría del público va a rechazar votar por esta canción aunque les guste para no mostrarles apoyo a Israel y que se lleven el mensaje adecuado. Entonces estoy seguro que va a haber boicot, entonces no soy capaz de saber su resultado aún, pero estoy seguro que va a haber más boicot en el televoto que en los jurados. Mucha gente está preocupada que al final están intentando blanquear su imagen, pero al final escuchar una balada bonita con una gran voz no cambia la situación que está pasando. Entonces, mucha gente la va a escuchar, va a decir, sí, sí, pero yo no puedo votar por esto de la misma forma que sí quisieron votar por Ucrania. Entonces, yo creo que van a tener un televoto menor al final. La canción es muy buena, le ha puesto muy alto valorando solo la canción. Entonces, sí que algunas personas separarán política de música y le votarán, pero una gran mayoría no lo van a hacer por esos motivos. En el número 5 dejo a Austria Kalin con We Will Rave. Esta canción es un temazo y tiene un ritmazo que te atrapa a primera escucha. Pero realmente el punto fuerte de esta candidatura es que Kalin es una bailarina y escenógrafa profesional. Y por lo tanto puede hacer un show que puede elevar esta canción al top 5. Como canción destaca por la gran producción musical que tiene. La mezcla de música electrónica con los sintetizadores, con la batería, hace que tenga un sonido del techno de los años 90, pero a la vez sonando como una canción actual. Por lo tanto, en la originalidad y composición de los jurados, eso se va a tener en cuenta, porque suena a los años 90, pero a la vez suena moderno. Entonces, perfectamente podría marcarse un Chanel. Con un show muy difícil se puede meter en el top 5. ¿Y qué es lo que le faltaba a Chanel? Lucirse vocalmente, demostrar que podría cantar y bailar a la vez y hacer un agudo, que es lo que hizo y acabó top 3. ¿Cuál es el problema? Kalin eso no lo puede hacer. Lo ha intentado en las pre-parties y se ha ido fuera de tono y además abusa mucho de los backing vocals. Aquí en Eurovisión si lo hace se va a notar. Entonces, vocalmente pierde.
Pero si el show es muy complicado, incluso desafinando algo, si el baile es muy difícil, se va a justificar, porque lo lógico es que tú cantes y bailes a la vez y se te vaya la voz. Eso es lo lógico. Lo raro es que no se te vaya y lo claves como hacía Chanel. Entonces ahí eres premiado. Si Kalin llega a ese nivel, cuidadito que se mete en el top 5 general. Pero a priori no lo ha conseguido en ningún momento, entonces el show tiene que ser muy innovador y la coreografía tiene que ser una dificultad muy superior a la de Noah Kirel y Chanel para que los jurados la sigan puntuando, porque probablemente se le van a ir algunas notas. En cuanto al televoto, si el show es muy impresionante se va a meter en el top 10, incluso rozar el top 5 del televoto, porque al final el televoto sí que suele perdonar fallos vocales, a no ser que sean muy graves y pierda la canción. Y ella va a estar bailando de una forma muy heavy, entonces se va a perdonar. Entonces, a priori, va a pasar a la final y la veo con un potencial de top 5, pero controlar la voz y bailar a la vez no es su fuerte, entonces vamos a dejarlo en un potencial de top 10 y estamos a la espera a ver qué show nos trae. Pero si nos trae una coreografía súper difícil con piruetas incluidas superando el show de Chanel y Noah Kirel y la voz está estable, se mete al top 5 y podría ganar, ¿eh? Cuidado. En cuarto lugar, dejo a Suecia Marcus y Martinus cantando Unforgettable. Esta canción está muy infravalorada y es porque Suecia ganó Eurovisión el año pasado. Solo con la puesta en escena, solo la calidad de la puesta en escena ya les va a meter top 10 en los jurados. En cuanto a la capacidad vocal, puede parecer a priori que es un requisito en el que van a flojear, porque vocalmente no destacan y sí que no cantan tan potente como me gustaría, pero sí cantan potente y cantan estables para estar bailando y cantando a la vez. Sé que la coreografía no es muy complicada, pero al fin y al cabo están cantando y bailando a la vez, y eso impresiona, y la afinación está prácticamente perfecta. En cuanto a la originalidad y la composición, no es una canción pop básica, esto es una perfección pop. Es un tema pop y suena completamente moderno y fresco, mucho más que, por ejemplo, el pop que trae Reino Unido, Polonia, etc. Entonces, como canción pop es la que más va a destacar. De hecho, suena a un hit que podría arrasar en las discotecas, en los clubs por la noche. Y en cuanto a la impresión general de la actuación, es que la calidad de la puesta en escena es superior. Van a actuar los primeros y van a marcar el nivel de la gala, y de momento nadie está a ese nivel de la puesta en escena. Ningún país que ha tenido preselección llega a ese nivel. Falta ver las elecciones internas y las mejoras a ver si alguien llega a ese nivel, pero lo dudo. Entonces van a marcar el nivel en los jurados y en el televoto, y este año se abre el televoto desde el inicio. Entonces, pensar como un jurado y un espectador, va a estar los jurados esperando a que alguien supere esa puesta en escena. Estamos a la espera de ver la puesta en escena de Reino Unido, que se la suele currar, de Ucrania, de Austria, pero poco más. Entonces, es que el jurado pintan que se meten en el top 5. Y en cuanto al televoto, es perfección pop. Engancha completamente la base electrónica y la puesta en escena también impresiona al público. Va avanzando la actuación y cada vez va a más. Partimos de una nave espacial, luego parece que estamos en la película de Matrix, luego parece que estamos en hundir la flota. Es una locura. El único pero es el final, que la canción acaba muy abrupto y falta un final más apoteósico, pero van a ser recordados, tanto por jurado por televoto. Entonces, yo creo que es una candidatura que es top 10 mínimo. No sé si le va a perjudicar ser Suecia y haber ganado el año anterior, pero es que en jurados deberían ser top 5, en televoto también. Pero como les puede perjudicar eso, vamos a dejarlo en top 10. Ya lo veremos. En tercera posición se queda Francia. Es Limón con Mon Amour. Yo cuando hice la reacción de Francia dije, suena a ganador de jurados. Y me mantendría en ese pensamiento si no fuera por Suiza. Como ya hice la reacción a Francia, voy a hablar directamente de las actuaciones en directo que ha hecho en las pre-parties. Este año no hay baladas emocionales. Las únicas está Ucrania, porque se puede confundir con un himno religioso y emocionar porque puede parecer una canción de ayuda, la canción de Israel, y la canción de Suiza no es emocional, pero sí que vocalmente puede competir con la de Francia. Por lo tanto, aquí Slimón tiene una gran ventaja si emociona y lleva una puesta en escena emocional, ya que es una balada de amor desgarradora. Y a medida que ha ido haciendo actuaciones en directo, cada vez ha cantado con más sensibilidad y cada vez transmite más. Y en las últimas actuaciones en directo a mí me ha
conquistado. Es cierto que en directo nunca ha llegado al nivel que muestra en el videoclip, pero aún así el nivel vocal que hace en directo para mí es suficiente para ser top 3 en los jurados, porque su voz es muy votable, tiene una voz muy potente. Es cierto que en algunos momentos le sale una ronquera que no me gusta nada. El momento a capela potencia el dolor, el desgarro. Lo que no me gusta es que desgarre la voz después de estar a capela. Tiene que ser más sensible todavía. Hace cambios muy bruscos con unos graves muy profundos a voz de cabeza. Creo que el top 3 en los jurados está muy claro y podría ganar los jurados por encima de Nemo de Suiza si la puesta en escena es emocional. Así que espero que se alejen un poco de algo moderno, de una estructura con luces y un escenario a oscuras, y sea algo que te emocione, que muestre su dolor. Una escena musical de una película donde el actor está de rodillas cantando y suplicando a alguien, como por ejemplo en I Am Telling You, de Dreamgirls de Jennifer Hudson, que se note que está suplicando y cantando a alguien, todo un plano cercano y que él está cantando directamente a la cámara, es decir, directamente a nosotros. Por lo tanto, mi resumen de Francia es muy sencillo. Si emociona, sí que le veo en un top 5 sorpresa en el televoto. Sé que mucha gente se cree que la canción va a ser un flop, pero es que es lo que he dicho, no hay baladas emocionales, está solo, no tiene competencia, solo Israel y Ucrania. Si emociona, se va al top 5 del televoto y el top 3 del jurado lo tiene garantizado, porque vocalmente solo tiene de rival a Suiza. Luego ya tiene otras canciones comerciales de rival, como Suecia o Italia. Pero vocalmente ya va a destacar, entonces eso ya le mete en el top 5 los jurados. Y a poco que la puesta en escena guste o que vocalmente sea igual de difícil que el videoclip, se mete en el top 3 o ganan los jurados. Entonces, realmente Francia puede ganar y la duda es el televoto. Entonces, hasta que no veamos su actuación, no sabemos si tiene una actuación en la que puede destacar en el televoto por encima de las canciones comerciales. Y llegamos a mi top 2. Cualquiera de estas dos canciones podría estar en mi número 1. Os he dicho que es un año muy ajustado, me he vuelto loco, no sabía cuál poner en el número 2 y en el número 1. Al final, el puesto es aleatorio porque realmente para mí los dos países que pueden ganar son Suiza e Italia, y además para mí son las dos mejores canciones de esta edición. He dejado en segunda posición a Suiza, Nemo con The Coach. Directamente al grano, va a pasar a la final. En la final, los jurados, yo le veo ganando los jurados, porque en el requisito de capacidad vocal me parece el mejor de esta edición. La voz lírica, un cambio de esa voz de cabeza a voz de hecho en el estribillo, tiene beltings en el estribillo, después sorprende con un rap. La voz es completamente estable. Es cierto que las notas líricas en algunas partes no tienen mucho vibrato y no son tan estables, pero imagino que en Eurovisión las hará bien, porque al final ha estado cantando en pre-parties y es una canción que exige mucho vocalmente, y en Eurovisión seguramente es cuando sacará todo su alarde vocal, porque he visto muchos vídeos de él cantando en directo y no tengo ninguna duda. En cuanto a la originalidad de la composición, es ópera, es rap y es pop. Tres géneros musicales, el estribillo pop es súper radiable. En un primer momento pensé que los jurados no le iban a puntuar bien porque, curiosamente, las últimas propuestas líricas que hemos tenido en Eurovisión todas han acabado en sexto lugar en los jurados. Italia en el año 2015 con Il Volo y Grande Amore, Eleni, Estonia del año 2018 con La Forza y Zero Gravity de Australia. Los tres quedaron en sexto lugar en los jurados. Pero esta canción tiene esa fusión moderna de pop y rap, y yo creo que eso le va a ayudar y que puede ganar los jurados porque destaca por encima de todos vocalmente. También es una canción emocional, pero no tanto, porque el primer estribillo con el piano es muy nostálgico y muy triste, y después crece la música, rompe con el rap, y en el segundo estribillo rompe la música, y para mí ahí es donde sientes la sensación de ganadora. Es una canción para hacer una super actuación y una performance que puede barrer y superar el nivel de todas, por la dificultad vocal y la carga emocional, que no es tan fuerte como la canción de Francia, pero ahí está la intensidad que le dé él. En cuanto a la estética, es una canción que habla sobre la identidad de género. A mí me gustaría que llevase esa estética de vestido y elementos de chico como la gorra, porque es lo que destaca y lo que refleja esa lucha de identidad de género que te imponen, y él no se siente identificado ni como chico ni como chica. De hecho,
como idea de puesta en escena, molaría que estuviese cantando delante de un espejo y en ese espejo ver su reflejo con distintas estéticas normativas, por ejemplo, vestido con uniforme de chico, uniforme de chica, con traje de chico, etcétera. Es decir, uniformes que se asocian a mujeres y a hombres y después que él empiece con un vestuario así y acabe con ese vestuario mezclando los dos géneros y así se entiende ese mensaje de identidad de género, porque realmente de eso va esta letra. Entonces, no puede huir de ese mensaje para contentar a la gente. Yo he leído muchos comentarios, es que si va con ropa de chica no gana, es que es su identidad. Es que está cantando en su identidad, o sea, no se va a disfrazar para ganar. Entonces, la ropa va a ser esa, porque él es así y es lo que quiere demostrar. Y es un mensaje social muy fuerte para entender lo que es la identidad no binaria. Siempre he pensado que va a tener un buen televoto, pero he tenido dudas por la canción de Suecia, por la canción de Italia, que son mucho más atractivas a primera escucha, pero es que el estribillo de esta canción es muy impresionante. Entonces, si la actuación mola, y gusta y sorprende y hace un nivelón, sí que puede ganar el televoto de forma sorpresa por el nivel de la actuación, porque al fin y al cabo la canción está entre las mejores y va a tener un buen televoto sí o sí. Solo sería incrementar los votos por el nivel de la actuación. Y yo hay momentos que creo que se puede marcar un Salvador Sobral, que mucha gente dudaba que una canción de ese estilo ganase el televoto y ganó jurado y televoto. Creo que es una posibilidad que puede pasar, pero no estoy seguro porque este año no lo tengo claro porque todos están a un mismo nivel, entonces tengo que ver las actuaciones para saber si puede marcárselo o no. De momento, como he dicho, puede ganar. Y en primer lugar, dejo a Italia Angelina Mango con La Noia. Es la única canción de esta edición que suena a ganadora desde el inicio y suena a hit desde el inicio. Es la canción más atractiva a primera escucha y que por lo tanto el público general que no haya escuchado esta canción, hay muchas probabilidades de que a la mayoría de ese público general le guste esta canción por encima de las demás y la puntúe, aparte de que es una de las grandes favoritas dentro de los Eurofans, lo que significa que va a tener muchísimo televoto. El gran punto fuerte de esta canción es el instrumental, por lo tanto también va a arrasar en el requisito de originalidad y composición de los jurados, ya que suena hit y además tiene esa mezcla de ritmo latino y el sonido del sur de Italia. Tiene una orquesta al final, es una canción latina con una orquesta. Eso es muy raro. Hay violines, maracas, tambores, acordeón, mezclado con sintetizadores pop para hacerla moderna y con una melodía urban, es decir, fusiona el sonido urban que está de moda a nivel mundial con el sonido latino que está de moda a nivel mundial, con los sintetizadores pop que también están de moda y con toda una orquesta con sonido latino. Es un bombazo de canción súper moderna que va a gustar muchísimo a primera escucha. También es una canción muy rápida y muy difícil de cantar y Angelina muestra un gran fondo cuando canta la canción. Por lo tanto, el top 3 en los jurados está prácticamente garantizado porque es una canción muy difícil de cantar. Tiene el momento final a capela, que en ese momento, ya lo dije en la reacción, lo que tiene que hacer es meter algún melisma o algún giro más y después de ese momento a capela hacer más notas altas, más high notes. Ella ya ha improvisado muchísimas en directo y tiene que hacer más para dejar claro en ese momento a capela que tiene una voz potente, finada y preciosa. Porque además en el puente es medio balada y se luce vocalmente para luego acabar en un estribillo súper rítmico. Lo tiene todo para quedar top 3 en jurado y en televoto. Pero hay un problema, que es Italia. ¿Y cuál es ese problema? Que la RAI, la cadena de televisión italiana, nunca pone presupuesto para las puestas en escena. Y este año es un año que está todo muy igualado y la puesta en escena es determinante para saber si gana o no. Si decepciona la puesta en escena, la victoria se va a Suiza o al resto de países que he puesto suplentes como Francia, Ucrania y Croacia. ¿Cómo pueden potenciar esta canción? Yo en la reacción di muchas ideas, pero al final, mi idea final es que demuestre que es una chica joven, talentosa y con desparpajo. Es decir, que la dejen libre, sin coreografía y tiene algo muy guay.
ella da muchas vueltas en los estribillos y gira. Por eso me gustaría que llevase un vestido enorme y largo con una cola con vuelo y cada vez que gire hay un plano cenital desde arriba viendo cómo vuela el vestido. Parece una chorrada, pero algo tan simple como ella dando vueltas y el vestido volando es suficiente. Luego en el siguiente estribillo puede hacer lo mismo y las bailarinas le agarran el vuelo del vestido, luego se lo quita, luego se lo pueden arrancar y ya el final sin el vuelo para hacer estribillos más dinámicos. Por lo tanto, de momento los países que veo con más probabilidades de ganar son Suiza e Italia. Y esta es mi opinión antes de los ensayos. Veremos en los vídeos de los ensayos si cambio de opinión o no. De momento, dejadme en comentarios qué opináis de mi top, qué opináis de mis dos winner alerts y del resto de actuaciones y quién creéis que puede dar la sorpresa o no. Y nos vemos comentando los ensayos. ¡Chao!